Estamos de vuelta ya en la última parte de ampliación de noticias y vamos a dialogar con Pilar Collantes, presidenta de la ONG Voces Ciudadanas. Es una ONG internacional dedicada al derecho a la salud. Pilar es además licenciada en comunicación y con maestría en salud pública. Pilar, ¿cómo está usted? Gusto de saludarla. Buen día. Jaime, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué tal? Lo que nosotros queremos comunicar, dígame usted. Pilar, sí, justamente queríamos hablar acerca de el problema que hay para personas que sufren de enfermedades, además del COVID-19. Toda la atención en los hospitales se ha centrado en la pandemia, pero hay pacientes que han quedado lamentablemente desatendidos en los centros de salud. ¿Cómo se puede, en este caso, conseguir una atención integral? Tratar de atender a estas personas que no tienen el COVID, pero que también tienen riesgos en su salud y en sus vidas. Sí, efectivamente. Para que usted pueda, digamos, visualizar el impacto y la situación catastrófica que viven muchísimos ciudadanos y ciudadanas peruanas, en promedio, cada año mueren 33.000 ciudadanos por un diagnóstico de cáncer. Más de 1 millón de personas tienen una enfermedad rara. Estamos hablando de más de 2 millones con diabetes y así muchas otras enfermedades. Ese pronunciamiento, a diferencia en este contexto que vive todo el país, en el que se exhorta al diálogo, porque esta falta de estos desencuentros que vemos en el Poder Legislativo y Ejecutivo impactan de manera dramática en la población. Y ese pronunciamiento a lo que les llama es al diálogo. ¿Y eso qué significa? El tener una mesa de diálogo que esté acompañada por la Defensoría del Pueblo y donde puedan participar todos los diferentes, donde puedan participar los diferentes actores involucrados. Entonces, también se está pidiendo que se tenga un plan nacional actualizado, que de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo se generan los protocolos. Para que ustedes se den una idea, antes de la pandemia se realizaban 500 quimioterapias aproximadamente en el INEM. Ya, ¿y ahora? Durante esta pandemia, 8. ¿Qué? Imagínese usted. Creo que, mire, lo que usted está tocando es un tema fundamental, que lo escuchamos de seguro en nuestros entornos, ¿no? No, yo no voy al hospital porque me voy a contagiar. No, yo no voy a la clínica porque me voy a contagiar. No, acá nomás me curo, nadie se enferme, ¿no? Es como un pánico generalizado y los hospitales, los centros de salud, las clínicas son ahora COVID. Solamente se habla de COVID. Entonces, ¿alguien está llevando la estadística de las otras enfermedades? Es decir, ¿en qué momento la gente dejó de enfermarse de cualquier otra cosa que se enfermaba antes de esta pandemia? ¿Alguien está llevando un registro? Mire, el registro que de manera siempre se hacía esta notificación probablemente se vea debilitado. Vamos a llegar a diciembre y seguramente ese número va a incrementar. Entonces, lo que se les está proponiendo, porque se han reunido más de 20 grupos de personas afectadas por algún tipo de enfermedad, como señalaba, es que se genere una mesa de diálogo y, por ejemplo, se incrementen las teleconsultas, que hay que diferenciarlas de la teleorientación, se evalúen los casos que pudieran tener quimioterapias orales, en el caso de personas con cáncer. Para que se haga una idea, por ejemplo, las personas afectadas por una enfermedad rara, en el año 2011 se hizo una ley. Después de 8 años se hizo el reglamento para la ley y actualmente, que fue en el 2019, no tienen un plan nacional. Y por el lado de cáncer, el plan del año 2012 no está actualizado y asimismo el Petitorio Nacional de Medicamentos, donde por ley tiene que haber una participación ciudadana, pero que hasta el momento no se ha materializado. Y uno se pregunta, si están en teletrabajo, los funcionarios, así como todos los involucrados, ¿se podría tener una mesa virtual? O sea, claro, se habla también de una voluntad de diálogo y en eso creo que los funcionarios, las autoridades tienen que tener una reflexión, ¿no? Acá hay un punto de inflexión en la historia de la salud pública del país. Entonces no se puede seguir de alguna forma vulnerando los derechos de las personas. Y colocar en el centro a las personas también significa que, por ejemplo, el Poder Legislativo, en su rol de fiscalización, tenga una labor más fina y más oportuna. Porque cuando hablamos de estas enfermedades, se necesita un seguimiento, por ejemplo, del presupuesto. Al momento el INEM
ha gastado aproximadamente 30%. Ahí está en el portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hay que hacer ese monitoreo desde el diálogo y desde la propuesta. Y además, Pilar, tengo entendido que hay otro problema que también es grave y que perjudica a los pacientes. O sea, puede ser que accedan, ¿no?, a una consulta, a un tratamiento, pero, por ejemplo, la entrega de medicamentos que se hace en los hospitales del Estado, en los hospitales de Seguro Social, me imagino que también se ha visto seriamente perjudicada. Terriblemente, por eso señalaba que esta situación es catastrófica. No se tiene un registro nacional, por ejemplo, de las personas con diagnóstico de cáncer. Y en el caso de enfermedades raras, menos. Y en el caso, por ejemplo, de personas diabetes, no tenemos un sistema sensible que nos permita saber quiénes son, dónde están. Y en el caso que en algunos casos les llegan los medicamentos, son incompletos. En regiones, bueno, ahí el asunto es muchísimo más complejo y eso involucra una responsabilidad. Exacto, una responsabilidad a todo nivel, porque la responsabilidad también ahí la tienen las autoridades regionales, pero también ahí el Poder Legislativo insiste en una fiscalización más oportuna, más técnica y pertinente. Y en el lado del Ministerio de Salud sí se necesita una autocrítica y nosotros tenemos confianza en que la ministra Mazzetti va a tener en su liderazgo una posición más convocante, ¿no? Ahora, pero también hay otro tema, ¿no? Que si bien es cierto la telemedicina es la herramienta más viable, no sé si viable, pero por lo menos una herramienta que podría sincerar, ¿no?, la situación de otras enfermedades que no sea COVID. No hay suficiente personal médico, no hay suficiente, es decir, todo está dispuesto en este momento para el coronavirus. Es decir, ¿de qué manera el Ministerio de Salud puede implementar una estrategia que no desvíe esas otras enfermedades? Y por cierto, antes de la pandemia, ¿cuál era la enfermedad más recurrente en el Perú? Pues la primera causa es por cáncer. Más mujeres que hombres, aproximadamente 35.000 mujeres. O sea, por ejemplo, mientras que están en discusiones que hemos visto, mueren peruanos y peruanas por cáncer, por enfermedades raras, por una enfermedad coronaria. Y esa estadística que nos decía sobre el cáncer era sobre las quimioterapias, ¿verdad? ¿Cuántas se realizaban antes y cuántas se realizan ahora? Esa cifra me parece espeluznante. Sobre 500 quimioterapias en el INEM y ahora menos de 10. Increíble. Entonces, ahí cuando usted señala lo de los especialistas, bueno, creo que también situaciones inéditas nos deben dar a respuestas diferentes y creativas. Entonces, la teleconsulta involucra un tema de especialización. Entonces, ahí habrá que tener más horarios, habrá que tener horarios diferenciados, porque los oncólogos, muchos que están en sus casas o los diferentes especialistas pueden hacer teleconsultas. El tema es que haya la voluntad, ¿no? Y la decisión. Eso es importante, que haya voluntad. Bueno, Pilar, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Tenemos, por supuesto, oportunidad para hablar más in extenso sobre este tema y que podamos tener una mayor cobertura en cuanto a salud, no solamente en el tema, Jaime, amigos de RPP, de la pandemia.